Muy buenas a todos, personitas de internet, soy el Multigamer y hoy os traigo un nuevo vlog. Hoy quería hablaros sobre el miedo. El miedo, esa sensación que probablemente todos a lo largo de nuestra vida lo vivimos en bastantes ocasiones o en unas cuantas ocasiones y que muchas veces es irremediable. Se siente miedo por la situación que estés viviendo, o bien pues por miedo al amor, miedo a la muerte, miedo a enfermar, miedo a que se nos estropee el coche, cosas por el estilo. Entonces esos son miedos que bueno, pues que el ser humano experimenta, que son desagradables porque no puedes controlarlos y que, como digo, pues todos en algún momento lo hemos sentido una o varias veces. Yo personalmente lo he sentido unas cuantas veces. Pero luego está el miedo que nos gusta sentir y con el que en este caso me gustaría hablar, que provocan los videojuegos. La sensación esa que nos gusta tener de estoy sintiendo miedo. Es un poco contradictorio que una sensación mala como es el miedo en algunas ocasiones nos guste sentirlo, nos guste, entre comillas. Sí, qué coño, nos gusta sentirlo y lo buscamos además aposta, pues como por ejemplo viendo películas de miedo, montando en atracciones emocionantes, montañas rusas y tal, que es otra especie de miedo, es esa emoción de sentir pues que puede ser peligroso, pero que sabes que no es peligroso y por eso te gusta sentirlo. Y lo mismo con los videojuegos. Lo que a una persona le empuja a jugar a un videojuego, por ejemplo, o a ver una película de miedo, es que sabemos que es un miedo controlado, es decir, no va a repercutir de forma negativa en nuestra vida de ninguna forma, no nos va a provocar ningún mal que pueda afectarnos personalmente de forma real, y por eso es por lo que nos gusta sentirlos, porque es un miedo controlado. Hay que saber diferenciar entre el miedo y los sustos, no es lo mismo. Un susto es básicamente una situación en la que de repente te pegas un susto, una sorpresa que no te esperabas y ya, y se acaba. Tú a partir de ese susto, pues hombre, es ahí un microinfarto de esos que nos da a veces, pero que ya está, no tienes miedo. Y luego está el miedo, que normalmente suele ser un terror psicológico, hablando en el tema de videojuegos y películas, en el que nos están metiendo en la cabeza un mensaje continuamente de te va a pasar algo, te va a pasar algo, te va a pasar algo, y probablemente sea un susto bien gordo. Entonces es esa la sensación que nos gusta tener de sé que va a pasar algo, pero me da igual, yo quiero continuar. Y muchas veces cuando ya ocurre dices a la mierda y lo tiras todo y dejas de jugar, pero esa sensación es la que nos aporta a nosotros esa chispita, digamos, que nos gusta y que queremos sentir. Hay gente que bueno, pues que ni siquiera este tipo de miedo lo llega a soportar, le da mucho pánico y lo pasa luego realmente mal, aunque sepan de sobra que es un miedo controlado y que no te va a pasar nada, y no lo pueden controlar y punto. Y entonces pues no lo quieren sentir. Y hay personas que saben que tienen ese miedo y que no lo pueden controlar y que les da realmente pánico tener ese tipo de sustos, pero se divierten viendo cómo el resto se asusta. Y de ahí es de donde nace los vídeos de YouTube de gente jugando a videojuegos de miedo y sus reacciones, porque no nos da tanto miedo ver cómo otra persona está jugando y que él se asuste. A lo mejor a nosotros en un momento dado nos puede sorprender, pero nos da más risa que miedo. También pues hay personas, y yo confieso que me encuentro entre una de ellas, que hay juegos, por ejemplo, iba a decir películas, pero realmente películas no me ha pasado, nunca me ha pasado con juegos, que
dan tanto miedo que no te gusta jugarlos solos, pero sí te gusta jugarlos con gente, porque con gente como que te sientes más seguro, como que si todos nos asustamos a la vez, no me siento tan idiota y no me siento tan mal. A mí eso personalmente, por ejemplo, me pasa, y me ha pasado con algunos juegos. Entonces, por poner algunos ejemplos de juegos que me han dado miedo y juegos que me han dado sustos, hay juegos que han sonado últimamente mucho, y Outlast es un juego que ha sonado mucho en cuanto a un referente de juegos de miedo, pero realmente no llega a ser un juego de miedo como tal, porque no es un terror psicológico. Aparte de los 2-3 primeros sustos que te metes al principio del juego, el resto del juego es muy predecible y bueno, pues te das sustos porque de repente pega un sonido estridente que te cagas en el juego, o te aparece algo de golpe y te pegas ese susto, pero realmente ya lo estabas esperando de que en algún momento iba a pasar, porque ya te ha pasado como 28.000 millones de veces la hora antes. Entonces no es un buen ejemplo como juego de miedo, aunque a mí me parece un juegazo y es de lo mejor que han sacado últimamente de este tipo. Pero como juego de miedo, de terror psicológico, que últimamente hemos probado, es probablemente el PT de Silent Hill, que ha salido para PlayStation 4. Y ese juego, aunque es ciertamente predecible, juega demasiado con el no sabes cuándo te va a pasar, porque además te encierran en un mismo escenario continuamente durante una hora. Estás todo el rato recorriendo el mismo escenario durante una hora, en el que tienes que ir haciendo pues varios objetivos distintos cada vez que pasas por él, pero es que es tan sumamente aleatorio que no sabes cuándo te va a pasar nada. Entonces eso realmente sí que es un terror psicológico, porque juegan con los sonidos, juegan con las frases, juegan con las luces, y eso sí da miedo. Probablemente ahora aparezca un valiente de la vida, pues a mí no me ha dado miedo, me parece genial, pero es un buen referente como juego de miedo de lo último que hemos visto hasta ahora. Habría que ver luego si realmente el juego final es tanto como lo presentan en la demo esta técnica o el teaser que han sacado del juego, pero con que sea la mitad de lo que es este de miedo, ya da bastante miedo. Entonces me gustaría que vosotros me dieseis algunos ejemplos que habéis vivido en cuanto a juegos de miedo, qué juegos creéis que son realmente de miedo y qué juegos no son de miedo, son de solo sustos. Probablemente esos comentarios que aparezcan dentro del vídeo pueda ayudar a otras personas que vean el vídeo a comprar ese tipo de juegos, que le den esa experiencia que él está esperando y que no sea al final luego solo sustos y ya, y vaya decepción. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en los siguientes. Hasta otra.